Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de este domingo 8 de enero. Consternación en Brasil. Cientos de manifestantes partidarios del expresidente Jair Bolsonaro ingresaron a la fuerza, generando destrozos y saqueos de las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio de Gobierno en Brasilia. Soledad Agüero nos acompaña para conocer detalles de estas imágenes que nos llegan hace muy poquito desde Brasil, imágenes impactantes que llaman la atención por su grado de violencia. Sí, Roberto, el 8 de enero de 2023 que ya se inscribe como una fecha trágica para la democracia de Brasil después de algo que varios llevaban varios meses vaticinando que podía ocurrir, porque se está siguiendo por parte de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro el manual casi calcado de lo que vimos por parte de Donald Trump hace poco más de 2 años con el asalto al Capitolio, con estas imágenes que estamos viendo del asalto de los partidarios del expresidente a las sedes de los 3 poderes del Estado, justo además a una semana de que asumiera el nuevo presidente Lula da Silva. Y ahí también dentro de las redes sociales se están difundiendo algunas imágenes de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace algunas horas al interior de las oficinas, con un nivel de daño que, claro, si lo comparamos con lo que ocurrió durante el asalto al Capitolio, vemos que aquí la sede de los 3 edificios estaban prácticamente desocupadas, solo con la presencia de personal esencial que se encontraba en ese lugar, a diferencia de lo que vimos en Estados Unidos, cuando en esa oportunidad se estaba desarrollando la certificación de los resultados de la elección de Joe Biden. Pero el daño que dan cuenta los videos que estamos mostrando y también lo que se puede ver en las redes sociales es incalculable en términos materiales, como también en cuanto a lo que está ocurriendo con la democracia de Brasil. Se sabe que Lula da Silva estaba en Sao Paulo en el momento en que se da cuenta de esta información y inmediatamente él reacciona responsabilizando a Jair Bolsonaro, que recordemos que está en Estados Unidos en estos momentos, que no estuvo presente en la juramentación de Lula da Silva, no entregó la banda presidencial y no ha habido todavía ninguna reacción por parte del expresidente. Claro, Lula da Silva en São Paulo, Jair Bolsonaro en Estados Unidos. Podemos ver las impactantes imágenes. Mira, Sole, los manifestantes de hecho agarran ese carro de policía, lo tiran ahí a una de las fuentes de agua. Incluso reportes de prensa que llegan desde Brasil señalan que muchos de ellos literalmente agarraron los muebles que había al interior de cada una de estas sedes para hacer barricadas y que la policía no pudiera ingresar para enfrentarlos directamente. Sí. Incluso, Sole, hay reportes de prensa que señalan que se habría visto un manifestante incluso sentado en el despacho mismo del presidente Lula da Silva. Sí, muy similar, como decía, a lo que vimos durante el asalto al Capitolio. Hasta ahora lo que reportan los medios de Brasil hablan de al menos 170 manifestantes detenidos, según el último reporte que han entregado. Ya estarían desocupadas las sedes de los 3 poderes del Estado. La plaza de los 3 poderes, que es donde están emplazados estos edificios, ya estaría más o menos controlada la situación, pero todavía habría algunos enfrentamientos en las calles cercanas a este lugar. Yo les decía cómo todo esto varios lo habían visto venir de alguna forma después de una elección que fue tremendamente polarizada, con un resultado además muy estrecho, donde por parte tanto del expresidente Jair Bolsonaro como de sus partidarios habían tratado ahí de sembrar la tesis del fraude, de decir que el resultado no iba a ser legítimo en el caso de una derrota de Jair Bolsonaro, y ahí se focalizaron en su momento, recordemos, en las críticas sin ningún fundamento al sistema de votación electrónica en Brasil, que es un sistema que rige desde hace varios años y que es el mismo sistema por el cual Jair Bolsonaro fue electo presidente el año 2018 y frente al cual el bolsonarismo mantuvo ahí una mayoría además en el Congreso. Vamos a revisar qué fue lo que dijo el presidente Lula da Silva después de esta jornada. Pasemos a escuchar. Se aprovecharon del silencio del domingo cuando todavía estamos formando el gobierno para hacer lo que hicieron. Todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente de la República alentando eso.
alentando la invasión de la Corte Suprema, alentando la invasión del Palacio del Congreso, alentando la invasión de los tres poderes del Estado. Y eso también es responsabilidad de ustedes y de los partidos que lo apoyaron. Responsabilidad de ustedes y de los partidos que lo apoyaron, aunque ya ha llegado el reporte desde Brasil que el mismo partido de Jair Bolsonaro se habría desmarcado de estas protestas, señalando que no tendrían nada que ver. Hay que esperar también qué va a decir el expresidente desde Estados Unidos. Y te quería aportar el siguiente dato, Sole, porque esto tiene, para contextualizar un poquito lo que está pasando, tiene que ver con los resultados muy estrechos que hubo en las últimas elecciones. Y eso ha hecho que los partidarios de Jair Bolsonaro establezcan o crean que hubo fraude, porque recordemos que el resultado fue de 50.9% contra el 49.1%. Fue tan estrecha, tan milimétrica la llegada, que justamente estos grupos se han valido de esos resultados para denunciar un fraude. Y recordemos que días antes del cambio de mando había ya partidarios de Jair Bolsonaro que se estaban apostando frente a regimientos militares, como pidiéndole a los militares algún tipo de acción para evitar que Lula llegue a la presidencia, argumentando de que acá había un fraude. Tú lo decías al principio, es algo que se respiraba en el ambiente, que podía pasar y finalmente pasó. Lo que me llama la atención, al menos, Sole, es que se produce en un día domingo, y Lula da Silva lo dice en sus declaraciones, dice: se aprovecharon del silencio del domingo, que estamos formando gobierno, para justamente iniciar estos actos de violencia. Puede ser tal vez esa la razón de por qué atacaron un día domingo. Había menos seguridad, había menos autoridades dando vueltas por Brasilia justamente ese día. No sabemos bien por qué eligieron un día como hoy justamente para un ataque de este tipo. Sí, con muchas críticas que ha habido hacia la seguridad del mismo Lula da Silva, como parte de las medidas que había anunciado y que ya vamos a estar profundizando más adelante, tiene que ver con la intervención del Distrito Federal de Brasilia para poder intervenir las fallas que se apreciaron ahí por parte de las fuerzas de seguridad, y que fue algo que había mencionado Lula da Silva en este discurso, en un día caótico para Brasil y trágico además para su democracia, que vamos a estar profundizando más adelante, Roberto. Sole, en un ratito volvemos contigo para conocer más detalles. Como decíamos, existe consternación en Brasil por lo sucedido el día de hoy, algo que podía pasar, pero que finalmente, bueno, termina pasando un día domingo, cuando había muy poca gente en las calles de Brasilia. Es verano, son vacaciones. Sin embargo, las imágenes que llegan de Brasil son impactantes. En un ratito volvemos contigo, Sole. Gracias.